Feliz que es día hoy, miércoles. Buenos días a todos y a todas. Bueno, el día de hoy vamos a presentar 3 temas. Siéntense, por favor. ¿Sí hay suficientes sillas? Sí. Primero, José Alfonso Suárez del Real nos va a hacer una pequeña relato, crónica de algo de la historia de nuestro territorio. Después vamos a presentar el programa de vivienda con la doctora Edna, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rodrigo Chávez, director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Octavio Romero, que nos va a presentar los avances del Infonavit y también algunas otras informaciones que ha encontrado en el Infonavit. Y vamos a terminar la conferencia de hoy con el detector de mentiras. Así que tenemos bastante información. José Alfonso, si quieres empezar. Muy buenos días y con su permiso, señora presidenta, vamos a ver ahora un poco de historia de nuestro territorio, porque es bien interesante ver lo que ocurría. Fíjense, este es, si me permiten un micrófono, va a ser más fácil. Nos encontramos este mapa mundi de 1607 que editó un flamenco para la Compañía de Indias de Ámsterdam. En este mapamundi aparece ya por vez primera lo que es la América mexicana, así la denomina este cartógrafo, con lo que es México y lo que es ya Sudamérica. Es el primer mapamundi casi completo de lo que en el siglo XVI se descubrió. La siguiente, por favor. Este es un acercamiento. Entonces yo les quiero decir, aquí dice América, que fue descubierta en 1492 por Cristóbal Colón a nombre del rey Carlos I de España. ¿Y por qué se llama América Mexicana? Pues obviamente porque México era un territorio muy rico en culturas y muy rico en muchas situaciones particulares de riquezas minerales, etcétera. El hecho es de que América Mexicana es reconocido desde el siglo XVII, principios del siglo XVII, como el nombre de toda la parte norte del propio continente. Y señalo aquí que entre la Florida y Yucatán se reconoce al Golfo Mexicano como un punto náutico fundamental para la navegación del siglo XVII en adelante. Siguiente lámina, por favor. Tan es así que nuestro prócer, el padre del Estado mexicano, como yo le denomino, don José María Morelos y Pavón, hace en la Constitución de 1814 en Apatzingán el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Es decir, desde 1607 se conocía como América Mexicana. Y veamos la siguiente, por favor. Esto era lo que reconoce la Constitución de Apatzingán, reconocía toda esta parte del territorio en donde destaca Texas, la Florida, Luisiana, que fue una concesión un poco rara que dio España a Francia para que pudieran poblarla. El hecho es de que el nombre de América Mexicana existe
antes de que llegara el primer grupo de peregrinos a poblar Virginia, que es a finales de 1607, es decir, mucho después que el primer mapamundi que estamos presentando. Y esto es lo que un seductor de la patria, le dicen algunos. Yo digo, el Quince Uñas, es decir, Santana, les cedió a los Estados Unidos para dejarnos esta parte del territorio que, como ustedes saben, él perdió de manera por demás escandalosa. Y pues también me recuerda que hubo un grupo de fifís mexicanos que se llamaban los Polcos, que apoyaban a este tipo para que regresara a ser presidente de México a pesar de haber vendido la mitad de la patria. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Y el nombre del Golfo de México, con toda la pena, pero es además de histórico, está registrado ante organismos internacionales que lo consideran como un referente náutico desde el siglo XVI, antes de que existiera los Estados Unidos. Es todo. Ponme la primera. Digo, obviamente Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana. Se oye bonito, ¿no? Y Golfo de México, pues, desde 1607 y además está reconocido internacionalmente. Bueno, aprovecho antes de, porque sé que me lo van a preguntar. Yo creo que ayer el presidente Trump le malinformaron, con todo respeto al presidente Trump, porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no, en México gobierna el pueblo. Bueno, adelante. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos y todos. Como lo hemos hecho frecuentemente, hoy informaremos del avance del programa de vivienda para el bienestar. Podemos empezar con las primeras láminas, informarles, recordarles más bien de la meta de 1 millón de viviendas nuevas, 500,000 a través del Infonavit para todas las personas derechohabientes y 500,000 a través de la Comisión Nacional de Vivienda para las personas y familias no derechohabientes, y adicionalmente 1 millón de escrituras. Para este año 2025, la meta son 125,000 viviendas nuevas, 100,000 mejoramientos en la zona oriente del Estado de México y 120,000 escrituras. Me es muy grato informarles que vamos muy bien. En la siguiente lámina podemos ver respecto a la reserva territorial que hemos trabajado y que nos garantiza prácticamente la construcción de la meta de 2 años en términos muy estrictos. Se está planeando de una manera muy cuidadosa, muy atenta para cumplir con todas las condiciones que ya comentamos, una ubicación adecuada, que cuenten con servicios, que esté muy bien planificada, que cuente al menos con 40% de área libre en los conjuntos habitacionales, y entonces se están desarrollando tanto por parte del Infonavit como de CONAVI los proyectos que harán justamente una vivienda adecuada
de acuerdo a la modificación del Cuarto Constitucional reciente, hoy ya no se denomina vivienda digna y decorosa, sino vivienda adecuada, de acuerdo a los principios que marca Naciones Unidas. Entonces, eso también es un avance muy importante en esta concepción. Entonces, ya 306 predios, ya cumpliendo con el 100% de la meta, decía un poco más, se instalaron ya 31 mesas de trabajo con los gobiernos estatales y municipales y ya se firmaron 8 convenios de colaboración con los gobiernos. En estos días, la meta es que en este mes se concluya la firma de estos convenios y ya 200 proyectos ejecutivos. Adelante, por favor. En enero esperamos concluir justamente la firma de todos estos convenios, que además de la reserva territorial que están proponiendo los gobiernos estatales y municipales, consiste en poder agilizar todo lo que tiene que ver con trámites, permisos, licencias. Se va a cumplir con absolutamente todos los requerimientos, pero lo cierto es que tiene que ser más rápido para lograr alcanzar la meta. En febrero iniciarán ya la construcción de los conjuntos habitacionales de manera muy importante. Quiero recordar que el 14 de octubre pasado inició ya en Los Cabos el primer conjunto habitacional de más de 700 viviendas. Prácticamente todos los trabajos preliminares ya se realizaron y va en curso. Entonces, entre enero y febrero realizaremos proyectos ejecutivos, iniciaremos las obras. Y si me lo permite, Presidenta, quisiera insistir a través de los medios de comunicación que la gente no se deje de engañar. Hay muchas personas, malas personas, que están ya difundiendo que a cambio de un recurso se pueden incorporar a los programas de vivienda. Insistir cada vez que podamos en que esto es totalmente falso. La incorporación a los programas es totalmente gratuito y por favor que la gente no se deje sorprender porque esto es totalmente falso. Muchísimas gracias. ¿Quién sigue? Rodrigo, adelante. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Tenemos ya, la que sigue, por favor. Tenemos ya definido de las 500,000 viviendas que le tocan construir a la CONAVI. Este año vamos a hacer 50,000 viviendas y vamos a entregar 100,000 apoyos de mejoramiento. La que sigue, por favor. De la bolsa de vivienda, de la bolsa de suelo, de la Reserva Territorial Federal, Estatal y Local, ya tenemos 167 predios que suman más de 2,000 hectáreas y tienen una proyección de más de 300,000 viviendas. Ya estamos trabajando en 62 predios asignados a organismos ejecutores de obra para construir este año las 50,000 viviendas, que en este caso dan 55,000 viviendas. Y tenemos 105 predios que ya estamos trabajando en las 29 entidades del país. La que sigue, por favor. Vamos a iniciar la obra en febrero, ya estamos concluyendo los trabajos técnicos. Vamos a iniciar en febrero 27 predios en 12 entidades que representan 124 hectáreas y arrancaremos la obra en alrededor de 20,000 acciones de vivienda. En marzo arrancaríamos con otros 17 predios en 10 entidades del país, que son 82 hectáreas y son 14,000 viviendas. Y en abril arrancaríamos en 18 predios, que son en 11 entidades, 128 hectáreas y arrancaríamos 22,000 viviendas. En total estaríamos ya en mayo en obra en 55,000 viviendas. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Gracias, Presidente. Gracias. ¿Te parece, Alfonso, que presentes tú y luego Octavio? Sí, adelante.
Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todas. Voy a presentarles a continuación los avances que hemos tenido en materia de regularización de la tenencia de la tierra. Inicio con las 3 prioridades que tenemos a nivel nacional, que son el Estado de México, Baja California, en particular Tijuana, y en Baja California Sur, Los Cabos. En el Estado de México tenemos un avance muy importante. Aquí quiero recalcar que el Estado de México es la entidad que tiene el mayor número de asentamientos irregulares en el país. Al día de hoy ya tenemos instauradas varias expropiaciones en la SEDATU por un total aproximado de 33,000 lotes. Esto quiere decir que ya estamos a punto de avanzar a la última etapa del proceso expropiatorio, que este es el mecanismo que se utiliza para la regularización. El gobierno federal expropia la tierra para posteriormente darla a favor de las personas posesionarias y que ya tengan su título de propiedad. Igualmente, tenemos ya la anuencia de una serie de ejidos en el oriente del Estado de México que representan 119,000 lotes, es decir, ya nos reunimos con estos ejidos, ya llevaron a cabo sus asambleas y ya aceptaron avanzar en la expropiación. Igualmente tenemos pendientes para el mes de enero otra serie de asambleas que potencialmente nos darán otros 59,000 lotes, más lo que se está trabajando, que todavía no llegamos a la anuencia, pero que ya estamos en diálogo con los ejidos por 75,000 lotes. Esto representa un total de 286,000 lotes que tenemos ya trabajando para el Estado de México. Como referencia, nunca en la historia de nuestro país se ha dado un proceso tan ambicioso de regularización en ninguna entidad y esto creo que es un hito importante. Para el caso de Baja California, en Tijuana, la situación es diferente. En Tijuana tenemos problemas importantes con las situaciones de riesgo. La orografía de Tijuana, las laderas y el tipo de suelo se deslava muy fácil. Entonces, incluso edificios que fueron construidos con todo lo que se tiene que hacer, están sufriendo problemas de deslave y hay varios que están en riesgo de colapso. Por eso nos estamos concentrando mucho en identificar cuáles son las zonas de alto riesgo para tener la certeza de que no se va a regularizar algún lote que no se pueda regularizar y de forma paralela, junto con el gobierno estatal y municipal, estamos trabajando ya en 3 polígonos de muy buen tamaño que nos van a permitir avanzar a una posible reubicación de familias en los casos donde no sea posible la mitigación del riesgo. Y finalmente, en Baja California Sur, en Los Cabos, con los ejidos estamos trabajando, ya aquí prácticamente no queda suelo agrario, la mayor parte, sobre todo en San José, ya salió del régimen agrario, sin embargo, los y las parceleras todavía tienen mucha propiedad que fueron anteriormente parte del ejido y ahí estimamos regularizar en esta primera etapa cerca de 13,000 lotes, que es lo que ya estamos trabajando con ellos. Siguiente, por favor. Y finalmente les quiero mostrar aquí las cifras que tenemos a nivel nacional. En la lámina anterior les hablé de las prioridades, sin embargo, estamos trabajando en todo el país. No me quiero concentrar en cada uno de los estados, solamente decirles que al día de hoy ya tenemos avanzado para este año, para 2025, en los próximos meses tendremos listos 222,000 lotes. Este es un trabajo muy grande, en realidad esto es prácticamente el doble de la meta que tenemos para el año, pero de forma estratégica lo que buscamos es que en 2025, máximo en 2026, ya tengamos suelo listo para regularizar en todo el país y que el resto del sexenio vayamos avanzando ya en la parte mucho más técnica de las cartografías y la parte operativa para estar entregando las escrituras a las familias a la brevedad posible. Es cuanto, Presidenta. Es bueno decir que cuando se habla de expropiaciones son concertadas con los ejidos, son zonas que ya sea que hubo contratos de compraventa privados o que en algún momento se ocuparon y no pueden regularizarse porque la tierra es propiedad de un ejido. Entonces, estas expropiaciones son concertadas con las y los ejidatarios para poder adquirir la tierra a través de este método y que se pueda regularizar. Bueno, ahora sí vamos a Infonavit. ¿Estás aquí? Vaya. No, como traes tu puntero siempre. Sí, voy para allá.
Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos, representantes de los medios de comunicación. Básicamente informarles la parte correspondiente al Infonavit dentro del Programa Nacional de Vivienda, que como ya se ha dicho aquí, consiste en la construcción de 1 millón de viviendas. 500,000 le corresponden a Infonavit y les vamos a informar cómo vamos. El micrófono. Sí, la que sigue, por favor. En términos de reserva territorial, el próximo año la meta conjunta con AVI y Infonavit son poco más de 166,000 viviendas. Sí, estamos en 25. Este año son 166,000 viviendas, poquito más. Y bueno, Infonavit ya trae reserva en 29 estados, son 144 predios que suman poco más de 500 hectáreas, donde tenemos proyectadas con una densidad potencial de 180 viviendas, 85,688, lo que cubriría la meta de este año. Entonces, en reserva territorial, pues ya prácticamente estamos al 100%. La que sigue, por favor. La que sigue. Hicimos un convenio marco entre el Infonavit y el Tecnológico Nacional de México para el desarrollo de los proyectos arquitectónicos. Y bueno, les entregamos 148 predios, 11 proyectos nos los van a entregar el 28 de enero, es decir, ya en condiciones de arrancar construcción. 23 proyectos nos los van a entregar el 21 de febrero del 2025 y 114 proyectos a partir del 30 de marzo del 2025. De manera que vamos avanzando también en el tema de los proyectos arquitectónicos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí referirnos un poquito al congelamiento de los saldos de los créditos del Infonavit. Nada más recordar que el Infonavit tiene una cartera de 6.2 millones de créditos, de los cuales 4 millones de créditos fueron otorgados en condiciones en las cuales, en lugar de, a pesar de que el derechohabiente pagaba intereses y pagaba capital, estos créditos subían. En esas condiciones hay 4 millones de 6.2. Es de las 2/3 partes de la cartera del Infonavit tienen estos créditos mal otorgados. Nosotros le planteamos a la Presidenta de la República y de inmediato nos instruyó que esto se resolviera. Entonces vamos a hablar del congelamiento de estos 4 millones de créditos que van a ser la solución a muchas familias que no pueden pagar estos créditos, son impagables. La que sigue, por favor. Bueno, el 11 de noviembre del año pasado se congelaron el saldo y las mensualidades de 2 millones de créditos. Estos ya no siguen creciendo. A partir del 11 de noviembre se detuvieron 2 millones de créditos. La que sigue, por favor. Bueno, de esos 2 millones de créditos que ya no crecen desde el 11 de noviembre, a 516,000 se le otorgaron beneficios adicionales al congelamiento. Sí, no crecen, pero además se les hizo disminución de tasa, de monto de la mensualidad y descuento en saldos. Aquí puede ser un beneficio, puede ser 2 de 3, y incluso hay casos en 3 de 3 beneficios para 516,000 de los 2 millones que se congelaron el 11 de noviembre. De este millón, casi 1,5 millones restante, 750,000, la mitad, van a recibir los mismos beneficios que estos 516,000 en las próximas semanas.
quizá mes, mes y medio, van a recibir los mismos beneficios, disminución de interés, de mensualidad, de montos, de manera automática, igual que lo recibieron estos de acá. Y nos van a quedar poco más de 700,000 créditos que también van a recibir el apoyo, también van a recibir estos beneficios, pero que va a ser necesario que acudan a las delegaciones del Infonavit en los estados, a los centros de servicio, porque la complejidad del caso ya es mayor, ya están en procesos judiciales, cayeron en carteras vencidas, en fin, a los 2 millones se les va a atender y se les va a dar estos beneficios. La diferencia es los tiempos y la forma, en el caso sobre todo de los últimos 700,000, que va a tener que ser en las oficinas de la delegación. La que sigue, por favor. Aquí están por estado los 516,000 créditos que recibieron beneficios adicionales al congelamiento. Los estados que mayor número de derechohabientes tienen y por lo tanto recibieron beneficios es Nuevo León con 57,000, igual que Domex, Jalisco, Tamaulipas. Bueno, como ustedes lo pueden ver aquí en las listas, ¿no? Todo esto suman 516,000 créditos. La siguiente, por favor. Bueno, de estos 516,000 créditos que recibieron beneficios adicionales, a 140,000 se les disminuyó la tasa de interés, a 264,000 se les disminuyó la mensualidad y la tasa de interés y 112,000 descuentos al saldo. La reducción en algunos casos, la reducción en promedio ha sido 17% de la deuda total de los créditos, pero la quita máxima en algunos casos rebasó los 3 millones de pesos. Esto es una idea de lo mal diseñado que estaban los créditos. Gente que había sacado 100, 200,000 pesos y ya debía más de 3 millones de pesos. A esos les hicimos quitas que en algunos casos llegaron arriba de los 3 millones. Bueno, la suma de los beneficios aplicados en estos 516,000 rebasa los 10,000 millones de pesos. Es una cantidad muy importante. La que sigue, por favor. Bueno, pero hablábamos que eran 4 millones. Estos son los 2 primeros millones. Los siguientes 2 millones de créditos que también presentan este problema se van a congelar este año a partir de la reforma a la ley del Infonavit, que esperamos que sea en las próximas semanas. Y bueno, se van a congelar las mensualidades, se van a otorgar suspensiones en los pagos sin generar intereses cuando el trabajador pierde el empleo y en general también van a haber disminuciones de intereses, de mensualidad y de montos en sus saldos. Eso va a ser a partir de la reforma a la ley del Infonavit. La que sigue, por favor. Y yo creo que ya terminé. Sí, ¿verdad? ¿Lo que sigue? Lo que sigue. Sí. Entonces vamos con lo que sigue. Bueno, comentar con ustedes algunos casos importantes de corrupción que nosotros hemos encontrado en el Infonavit y queremos compartirlos con ustedes. La que sigue, por favor. Por ejemplo, el Infonavit da financiamiento a constructores, a desarrolladores de vivienda para que construyan vivienda para los trabajadores. La que sigue. Hay 3 tipos de financiamiento, 3 modelos. Este es el primero. No le hagan mucho caso al nombre porque está medio raro. FERUP, Fondo de Estímulo para la Redensificación. Lo importante es que este fondo, para darle dinero a los desarrolladores, fue propuesto por la Dirección Sectorial Empresarial,
Acuérdense que el Infonavit tiene 3 direcciones generales: la Dirección Sectorial Empresarial, la Dirección Sectorial de Trabajadores y la Dirección General del Infonavit, que es la que opera todo el Infonavit. Bueno, este fondo lo propuso la Dirección Sectorial Empresarial. Estos proyectos no pasaban por ningún proceso de evaluación, nada. Era una propuesta del sector empresarial que a una empresa constructora se le autorizaran tantas viviendas en tal parte. De igual forma, a propuesta de este sector empresarial, el Consejo de Administración aprobó una bolsa de 3,000 millones de pesos para construir 8,800 viviendas con 76 empresas desarrolladoras. Bueno, 18 de estos desarrolladores adeudan 962 millones de pesos y están inconclusas 700 viviendas para los trabajadores. Entonces, este programa de financiamiento que propuso el sector empresarial afectó al fondo de vivienda y por lo tanto al ahorro de los trabajadores. La que sigue, por favor. Bueno, estas son las empresas, las que deben dinero, las que quedaron mal. Este es el monto, 962 millones. Todos estos proyectos recibieron recursos del Infonavit para terminar viviendas y otorgar viviendas a trabajadores. Hay una empresa que debe el crédito desde el año 2013, o sea, tiene ya 12 años, 11, 12 años. Con todo el apoyo financiero se les dio, no terminaron las viviendas ni pagaron los recursos facilitados con el programa. El siguiente caso es también un fondo para el desarrollo de vivienda, se llama Crédito Integral Total. Este lo propuso la Dirección Sectorial de los Trabajadores. Estos proyectos tampoco pasaban por ningún proceso de evaluación. El Consejo de Administración aprobó, acuérdense que son tripartitas y ellos tienen mayoría, empresarios, trabajadores, aprobó créditos por 724 millones de pesos. El total de esta bolsa se entregó a 20 desarrolladores, iban a construir 9,400 viviendas. 13 desarrolladores adeudan dinero, considerando ya los intereses y todo, por más de 1,000 millones de pesos. Y 7,369 viviendas no se construyeron. Es decir, el 75% de todas las viviendas de este programa no se han construido o no se construyeron ya. La totalidad de los proyectos fueron propuestos, como decíamos, por el sector de los trabajadores y de nueva cuenta este programa defraudó al fondo de vivienda, es decir, al ahorro de los trabajadores. La que sigue, por favor. Estas son las empresas, este es el monto que deben. Todos recibieron recursos para comprar terrenos, licencias, permisos, para construir infraestructura. A estas 4 empresas adicionalmente se les dio más dinero para construir viviendas, tampoco terminaron y el resto de los proyectos pues no se construyó ninguna vivienda de las aprobadas. La que sigue, por favor. Este es el tercero, se llama Crédito Integral. Este programa fue conjunto, lo propusieron las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial. Aquí vale señalar que en ningún caso la Dirección General del Infonavit puede proponer proyectos, porque hay un acuerdo del Consejo de Administración que los únicos que pueden proponer proyectos son los sectores empresarial y de trabajadores. Entonces, inicialmente los proyectos de construcción de vivienda deberían contar con la aprobación de un subcomité conformado por 5 integrantes de la administración del Infonavit. Pero durante el tiempo que esto funcionó, solo se construyeron 366 viviendas en 5 años. Increíble.
No tenemos información documental de qué proyectos se presentaron a ese subcomité y por lo tanto no es posible identificar cuántos proyectos de desarrollo de vivienda se presentaron, ni cuántos fueron rechazados, ni cuáles fueron las causas. Entonces, a partir de esto, en 2014, el Consejo de Administración desapareció el subcomité y entonces dejó en manos de los sectores empresarial y de trabajadores las propuestas de los proyectos sin ningún análisis de viabilidad. Y ahorita van a ver ustedes un cuadro que es muy importante. La que sigue, por favor. Bueno, antes del cuadro decirles que el Infonavit puede perfectamente con sus propios medios, está diseñado para eso, llevar a cabo la supervisión de los proyectos y la administración de los recursos a los desarrolladores. Sin embargo, el Consejo de Administración aprobó un mecanismo para entregarle los recursos a los desarrolladores a través de un intermediario financiero no regulado, una SOFOM, pretextando la necesidad de supervisión. Esa supervisión nunca se llevó a cabo, ahorita lo van a ver. Con este mecanismo, el Infonavit ha perdido el control de los recursos de los derechohabientes y no lleva a cabo directamente la supervisión oportuna de la construcción. Por eso se aprueban los proyectos y no se construyen las casas, pues no hay supervisión. Y estos SOFOM no hacen la supervisión. Entonces, esta forma de intermediación no aporta nada positivo al proceso de construcción y deja al trabajador en un estado de indefensión frente al incumplimiento del constructor o de la propia SOFOM. Lo que sí es cierto es que la SOFOM recibe el recurso del Infonavit, lo jinetea, se beneficia con el cobro de las comisiones y el uso de estos recursos para otro tipo de negocios. Entonces, los sectores de los empresarios y de los trabajadores han estado insistiendo, acusando falsamente que la reforma a la ley del Infonavit va a eliminar la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cosa que no es cierto. Por supuesto que va a haber supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Hacienda en general hacia el Infonavit. Eso es lo que queremos. Bueno, pero acusan de que no hay o de que no va a haber supervisión de la CNB, pero por otro lado aprueban un esquema en el que las entidades financieras no reguladas por la CNB administran los recursos de miles de créditos de derechohabientes para financiar a desarrolladores. O sea, es un doble discurso. La que sigue, por favor. Miren, este es el cuadro del que les hablaba yo. De 2014 a la fecha, los dos sectores, empresariales y de trabajadores, aprobaron 834 proyectos de construcción, 305 los trabajadores y 529 el sector empresarial. Los 834 era para construir 142,000 casas, viviendas. Bueno, se concluyeron y se entregaron 34,800, el 24%. Están en construcción 6,950, el 5%. Pero este es el dato importante. Sin inicio de construcción, 100,000, el 71%. Es decir, un mecanismo absolutamente ineficiente, inoperante y con mucha opacidad. La que sigue, por favor. De abajo y de las 34. Perdón, ¿me regresa? De las 34. Es muy importante esto. De las 34,892 viviendas que sí se entregaron, una gran parte carece de servicios básicos y presentan vicios ocultos, sí, adicionalmente. La que sigue, por favor. Bueno, y tenemos dos casitos rapiditos de corrupción. Caso 1, esta es una SOFOM que se llama Crédito para Ti SADCB, que es una entidad no regulada por la Comisión Nacional Bancaria y Valores. La que sigue, por favor.
Bueno, un ejemplo claro de corrupción, de la forma en que opera el crédito a los desarrolladores, es usando como intermediaria una SOFON. En este caso, la SOFON de María N. Esta María N, de 95 a 2003, se desempeñó dentro del Infonavit como gerente de productos de crédito. En el 2008, María N se asocia con su hermana y constituyen una SOFOM, Crédito para Ti. De 2019 a 2023, María N fue integrante de la Comisión de Vigilancia del Infonavit, participó en 64 sesiones y percibió 2.2 millones de pesos pagados a través de una cuenta de cheques de Coparmex. Hay que recordar que por participar en estas comisiones, en el Infonavit se tiene la mala costumbre de pagar por asistencia a estas comisiones. Actualmente, María N forma parte del órgano máximo de gobierno del Infonavit, que es la Asamblea General, y forma parte desde el sector empresarial. Bueno, María N firmó en 2020 documentos de no existencia de conflicto de interés, declaró no ser accionista de ninguna entidad que dependiera financieramente del Infonavit, por lo tanto mintió. Entre 2020 y 2024, el sector empresarial propuso 14 proyectos que fueron autorizados por el Consejo de Administración y administrados por la SOFOM de María N, Crédito para Ti. Estos 14 proyectos eran para construir 1.543 viviendas, de las cuales 758 no han iniciado construcción, 291 están en proceso y solo se han entregado 494. La que sigue, por favor. Bueno, por si fuera poco, María N ha participado en el esquema de ventas sucesivas o ventas múltiples de vivienda en el Estado de México, realizando avalúos en 27 operaciones de compraventa respecto de 11 viviendas, mismas que fueron liquidadas en menos de 365 días. Cuando ustedes sacan un crédito hipotecario en un banco o en el Infonavit, en un banco pues pueden ser 20, 25 años, en el Infonavit son 30 años, imagínense 27 operaciones de compraventa que fueron liquidadas en un año, créditos que se pagaron en menos de un año. Una vivienda fue vendida 5 veces, 2 viviendas 3 veces cada una y 8 viviendas fueron vendidas 2 veces cada una. Todas estas operaciones fueron valuadas por esta SOFOM Crédito para Ti. Entonces, esta SOFOM se constituyó en enero del 2008 con un capital social de 5 millones. María N es la dueña del 99% de las acciones y de acuerdo con la Conducef, actualmente trae un capital social fijo de 50 millones de pesos y un capital social variable que es ilimitado. La que sigue, por favor. Este es el caso 2, también es interesante. Aquí hay que ponerse un poquito abusados porque tiene varios datos, pero bueno, esta también es una SOFOM, Soluciones de Inmuebles y Medios Express, Solimex. Es una SOFOM no regulada por la Comisión Nacional Bancaria y Valores. La que sigue. Bueno, Solimex es un ejemplo claro de conflicto de interés, ya que los desarrolladores, o sea, el constructor, elige a la SOFOM o a la entidad que le va a dar el dinero y que lo va a supervisar, o sea, o que no lo va a supervisar. En 27 de los 31 proyectos propuestos por el sector trabajadores, los desarrolladores, los constructores, eligieron a Solimex
como administradora. Ojo, 63% de los proyectos nunca inició la construcción. A la fecha, 21 de los 27 proyectos administrados por Solimex adeudan más de 800 millones de pesos que debieron ser usados para comprar terreno, para las licencias, para los permisos. Y de los 4 que sí comenzaron la construcción, adeudan casi 83 millones de pesos, y a pesar de estas irregularidades, lo lógico era que ya no se le diera nada, ¿no? A pesar de estas irregularidades e incumplimientos de Solimex, en lugar de cancelarles ya todas las operaciones y todos los proyectos, se les autorizaron 16 proyectos más por parte del sector trabajadores. Entonces Solimex dejó de entregar recursos a las desarrolladoras por un total de 68 millones de pesos, afectando a más de 300 familias, las cuales se encuentran con un crédito vigente, pero no han recibido su vivienda. O sea, imagínense que el trabajador está pagando el crédito de la vivienda, de todos estos fraudes, vamos a llamarles así, o casos de corrupción, y o recibieron una vivienda sin servicios o no han recibido su vivienda, pues sencillamente en algunos empezaron, se abandonó, en otras ni siquiera han iniciado las construcciones, pero el recurso del Infonavit ya está en estos fondos. La que sigue. Miren, por eso les decía que se pongan abusados porque no está medio enredado. Este es Solimex, la SOFOM, y tiene como director a Jesús N. y tiene como comisario a José N. Chequen bien el colorcito del cuadro, porque Jesús N., que es el director, tiene parientes. Estas son, bueno, este es Solimex, estos son los desarrollos que se autorizaron de vivienda y estas son las empresas constructoras. Bueno, Jesús N., que es el director de Solimex, tiene a Francisco N. y a Isis N., que son familiares, este en la constructora SACB y esta en la constructora Proyectos y Edificaciones MAR. Esta señorita o señora y este son hermanos. Bueno, José N. En Solimex es comisario, pero en esta constructora, Quijano Desarrolladores, es accionista. Y bueno, hay otro señor que se llama Joaquín N., que es comisario en Desarrollo Marus, que es una empresa constructora. Aquí es comisario en esta y aquí es el administrador único en esta otra empresa, Supervisión y Construcción SIG. Entonces, bueno, hay una coincidencia que todos estos se llaman Carzabela, Paseo Carzabela, Carzabela Bicentenario, todos se llaman Carzabela. Pero bueno, hay como una especie de red aquí de complicidad. La que sigue, por favor. Bueno, continúo con el mismo asunto. Hay un señor que se llama Abelardo N., que se desempeñó como director sectorial de los trabajadores del Infonavit hasta 2018, hasta finales antes de que iniciara la administración del licenciado López Obrador. El señor era el director sectorial de trabajadores. En 2017, el director sectorial, Abelardo N., propuso y se autorizaron 6 proyectos para desarrollar fraccionamientos Carzabela, los que veíamos atrás, administrados por Solimex en Campeche, Sonora, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas y Yucatán. Entonces se autorizó la construcción de 2.365 viviendas. Se le otorgaron recursos por casi 220 millones de pesos. De estas 2.365 viviendas autorizadas, Carzabela, o sea, los 6 proyectos,
inició la construcción únicamente únicamente 112 viviendas se iniciaron, mismas que se entregaron sin servicios y con deficiencias en calidad de construcción. Por lo tanto, la gente no los recibió, no están entregadas por este tipo de problemas. Bueno, y este señor Abelardo N., que fue director sectorial de trabajadores del Infonavit de 2009 al 18, pues recibió durante todo el tiempo que estuvo en Infonavit pago, bonos y liquidación de retiro por más de 99 millones de pesos. Nada más su bono de retiro en el 18 fueron 27 millones de pesos. La que sigue. Y este es el caso de Campeche, uno específico de los 6. En 17 se aprobó el Carzabela Bicentenario de Campeche, estaba integrado por 1.116 viviendas, no se ha entregado ninguna. El paquete se encuentra en proceso de construcción, ya tiene un retraso de 5 años, para no leer todo esto, 5 años de retraso. El Infonavit otorgó los recursos a la constructora SACB, que era quien iba a hacer esto, para comprar terreno, licencias, permisos, construcción de infraestructura, y el adeudo a la fecha asciende a 96 millones de pesos, incluyendo los intereses. Adicionalmente, el desarrollador recibió 45 millones para un paquete de 100 casas que no han sido recibidas porque presentan problemas de calidad y no cuentan con servicios. La que sigue, yo creo que ya acabé. Bueno, ya este sí es el remate final. Lo que tiene que ver con la declaración patrimonial y de conflicto de interés, las direcciones sectoriales de los trabajadores y la empresarial decidieron que sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés no sean fiscalizadas por ningún órgano de control, ni por la Auditoría Superior de la Federación, ni por la Secretaría de la Función Pública. Entonces, dichas declaraciones están resguardadas en un sistema protegido del Infonavit que se ocupa exclusivamente para almacenar esta información. O sea, la información existe, no es que nadie la puede ver. Para ingresar a ese sistema se requieren 2 llaves electrónicas maestras. Una se encuentra en poder de la Contraloría General del Infonavit y la otra en poder de la Presidencia del Comité de Auditoría, la cual, por instrucciones del Comité de Auditoría, tiene prohibido dar el acceso para revisar dichas declaraciones. Entonces, son 2 llaves, nada más tenemos una, sin la otra no se puede, no tenemos acceso a estas declaraciones, no nosotros, el país, pues, porque esto es dinero, y sobre todo los trabajadores, esto es dinero de los trabajadores. Yo creo que con esto ya concluyo, Presidenta. Sí. ¿Cuál es el objetivo de la reforma a la ley del Infonavit? Fortalecer la institución para erradicar la corrupción y que los trabajadores tengan la certeza de que van a recibir créditos de viviendas que se van a construir y que deje de haber estos esquemas de corrupción que pueda entrar a auditar la Auditoría Superior de la Federación, el Infonavit, y que haya transparencia, porque lo que no hay, y es principalmente por esta participación al mismo nivel de las direcciones generales, de los trabajadores y de los empresarios, que no todos obviamente, pero en muchísimos de los casos terminan en actos de corrupción. Ayer le di instrucciones al director del Infonavit que se pusiera de acuerdo con la consejera jurídica porque estamos presentando denuncias penales a la Fiscalía General de la República. Bueno, ahora sí vamos a preguntas. Estamos en un programa, ya lo vamos a presentar posteriormente. Lo que hoy presentamos es algo muy bueno. Ya tenemos los predios
y gracias a los gobernadores, gobernadoras, presidentes, presidentas municipales, a la reserva territorial que tiene el Gobierno de México y también el Infonavit, pero gracias a las reservas territoriales tenemos ya los predios ubicados en buenos lugares, con servicios, para poder hacer los proyectos de vivienda de este año e incluso proyectos de vivienda del 2026. Vamos a iniciar ya en febrero la construcción de viviendas a través de la CONAVI, de la Comisión Nacional de Vivienda. ¿Cómo se inscriben a este programa? Lo estamos haciendo por censo, es decir, va la Secretaría de Bienestar con servidoras y servidores de la Nación a aquellos lugares de mayor necesidad de vivienda. Se toca casa por casa, se pregunta y se ofrece participar. Y también vamos a abrir un espacio para que en estos lugares, si no estuvieron en su vivienda cuando se hizo el censo, pues puedan inscribirse. Entonces, así se accede a la Comisión Nacional de Vivienda, las viviendas que va a construir la CONAVI, y son para los no derechohabientes. Y estamos buscando a las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, a las personas de mayor necesidad. Bueno, ese es CONAVI. Inicia en febrero, ya tenemos los predios, estamos en la parte de los permisos para poder iniciar la construcción. En el caso del Infonavit, estamos esperando a la aprobación de la ley del Infonavit, porque permite que el Infonavit directamente construya, que no solo dé créditos, porque hoy el Infonavit solo da créditos a través de esquemas directos. Por eso el presidente López Obrador rompió o generó créditos directos al derechohabiente, que el derechohabiente pudiera tener su crédito directo para poder construir su propia vivienda sin necesidad de estos esquemas. Sigue ese esquema. Y además, para que haya unidades habitacionales de interés social, estamos buscando que el Infonavit construya las viviendas a través de esta empresa constructora o haga alianzas con empresas constructoras locales que permitan la construcción de vivienda de manera transparente y que se eliminen todos estos esquemas de corrupción, aparte de poder tener crédito directo. Bueno, estos también Infonavit, en el momento en que esté la constructora, ya tiene todo preparado para que se forme, pueda hacer incluso acuerdos con productoras de material, de cemento, de varilla, para poder comprar los de todo el año y que no haya aumento en los precios y que podamos construir más viviendas, o que pueda el Infonavit construir más viviendas. Esos son los dos. Tercero, vamos a regularizar este año, ¿cuántas viviendas? 110,000 viviendas. Hemos elegido el oriente del Estado de México, que tiene una zona muy importante de asentamientos irregulares, en lugares que no son de riesgo ni tampoco en zonas de alto valor ambiental, para que puedan regularizarse. Baja California Sur y Baja California son 3 de los estados, aunque también hay en las 32 entidades de la República. Entonces, eso es lo de hoy, además de estos casos de corrupción en donde se están presentando denuncias penales. Bueno, ahora sí. Por acá. Buenos días, Presidenta. Citlali Guerrero, de Bajo Palabra. Presidenta, le quería preguntar, usted la última semana de fin de año informó que le iba a pedir a la Secretaria de Bienestar pues que le informara sobre las respuestas que se le dio a las personas que no fueron censados por la afectación del huracán John en la Costa Chica. Preguntarle, Presidenta, si ya recibió esa información, cuántas personas llamaron, de cuántos municipios y cuál fue la respuesta que se le dio, sobre todo considerando que hicieron lo que usted le indicó, que llamaran de manera directa, sin intermediarios, y pues quisiera saber cuál fue la respuesta. No tengo aquí los datos, sí nos lo informó la Secretaria de Bienestar, pero además de lo que ya se había entregado de apoyos, cuántos llamaron por teléfono a la línea de la Secretaría, se los informamos si quieren en un rato cuando le pedimos a Ariadna que nos pueda dar la información.
pero ya han sido atendidos todos, realmente ya no hay prácticamente ninguna queja. Gracias, presidenta. Y bueno, Guerrero y particularmente Acapulco pues ha recibido el apoyo invaluable de usted, ¿no? Después justamente de las afectaciones del huracán John. Y bueno, usted la semana pasada también manifestó pues su alegría de que Acapulco terminara con una ocupación hotelera, creo que terminó con el 92%. Sí. Y bueno, esto también se ha notado en coordinación de la gobernadora del estado de Guerrero y de la presidenta de Acapulco pues con su gobierno. Preguntarle, presidenta, si nos podría adelantar algunos de los proyectos que tiene considerado para hacer Acapulco este año y cuánto va a ser su monto y si tiene considerado asignar algún presupuesto de esto para un proyecto de cultura en Acapulco. Vamos a ir a Guerrero. Este fin de semana, el viernes, vamos a hacer el acto de Sí al Desarme, Sí a la Paz en la Basílica de Guadalupe. El sábado lo voy a tomar para poder terminar el discurso del domingo. El domingo es el informe, la rendición de cuentas de los primeros 100 días de gobierno. Y al siguiente fin de semana vamos a Guerrero, vamos a dedicar probablemente los 3 días, viernes, sábado y domingo para Guerrero, y vamos a hacer una valoración de Acapulco y vamos a informar de las obras que vamos a hacer en Acapulco y seguimos resolviendo varios problemas del huracán John, particularmente con puentes y carreteras que quedaron dañadas en todo el estado de Guerrero. Sigue trabajando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Hay varios proyectos, uno tiene que ver con agua, poder elevar las plantas de bombeo de agua para que en caso de que haya, tocando madera, otro episodio como el que se vivió, pues no se vuelva, o si se inunda, pues no afecte nuevamente las bombas. Ese es uno de los proyectos. El otro tiene que ver con el saneamiento integral de Acapulco. Se sigue haciendo desasolve de los ríos, pero además vamos a rehabilitar todas las plantas de tratamiento y ayudar al municipio para generar un esquema de tal manera que el municipio pueda tener los recursos suficientes para mantenerlas. Se está haciendo un esquema similar al que tiene, por ejemplo, Cancún o Ixtapa con Fonatur, para que Fonatur pueda encargarse de una parte del mantenimiento de la zona central de Acapulco. Hay un proyecto especial para el centro histórico de Acapulco y también para la costera y algunos senderos de paz que vamos a hacer. Ahora les llamamos así a los senderos para mujeres de Camina Libre, Camina Segura. Se los vamos a proponer a todos los municipios y en Acapulco vamos a hacer algunos, el municipio va a hacer otros, el estado va a hacer otros. Entonces hay inversión para Acapulco y en general para todo Guerrero. Se va a hacer la carretera de la Unión a Toluca, en algunas partes ya está. Estuvimos en Tejupilco la semana pasada y la carretera no está en buenas condiciones, entonces es esa misma carretera la que llega hasta Toluca. ¿Y cuál es el monto, presidente? ¿Y si tiene considerado algo para cultura? Sí hay algo para cultura. Quisiera informarlo completo, esperar a la nota del día de que lo vayamos a informar allá en Acapulco igual y nos vamos a la mañanera allá a Acapulco el viernes, de este viernes en 8. Gracias, presidenta. Presidenta, este año el Paseo del Pendón que se realiza en Chilpancingo cumple 200 años. Fue creado en 1825 por el Congreso del Estado de México. Incluso es más antiguo que la Feria de San Marcos de Aguascalientes. Esa fue creada en 1828. Incluso, bueno, y sin embargo, es más antigua que la Guelaguetza, ¿no? Que ha recibido pues un gran impulso del gobierno federal y ha recibido una gran promoción de turismo internacional. Preguntarle, presidenta, si este año que se cumplen 200 años del Paseo del Pendón y considerando pues la situación de violencia que se vive en Chilpancingo, ¿usted tendría considerado como dar un apoyo o dar un impulso de turismo internacional
en Chilpancingo, pues también para fortalecer otros municipios del estado de Guerrero, en el caso del turismo, ¿no? Y no solamente que sea Taxco, Acapulco y Zihuatanejo, como siempre ha sido. No sé si usted tendría considerado esta posibilidad. Pues habría que hablarlo con la gobernadora para ver cuáles son los planes. Mañana, por cierto, viene el Gabinete de Seguridad, vamos a ver los resultados del 2024 y particularmente también para Guerrero, que también se ha hecho una intervención muy importante. Entonces, pero ya hablaremos con la gobernadora. Una última pregunta, sí, Presidenta. El año pasado también por las afectaciones, bueno, Acapulco solamente tiene 3 librerías. Una Porrúa, ubicado en la isla, otra es la cadena Sanborns, pues ubicados en todas las tiendas de Sanborns que hay, y la otra era Educal, que estaba instalada en el Centro Cultural Acapulco. Pero por el Otis, el Centro Cultural fue declarado pérdida total. Entonces, el Grupo Carso se ofreció a hacer el proyecto de remodelación, incluso a hacer los trabajos de remodelación, cosa que ya está casi concluida. Pero ahora, actualmente, la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero se niega a respetar el espacio que tenía Educal. Entonces, ya tiene más de un año pues, que los trabajadores no pueden asistir a la librería, y la única librería, digamos, como cultural, incluso pues del gobierno, pues está cerrada porque la Secretaría de Cultura no le quiere respetar el espacio que tenía anteriormente y le está ofreciendo como un espacio 50% menor a su capacidad. Y hay algunos usuarios pues que piden que se abra, y algunas también gente de la comunidad artística que está incluso pues pidiendo su intervención pues para que se pueda abrir Educal. Y preguntarle… Lo vemos con la gobernadora y la presidenta municipal. A ver, de este lado. Presidenta, buenos días. Buenos Javier días. Pérez de HCT Noticias. Presidenta, ayer por la tarde Donald Trump hizo pues declaraciones acerca de cambiar el nombre al Golfo de México por Golfo de América, pero detrás de esto, más de aquellas declaraciones, pues hay un tema de interés que tiene que ver con el petróleo. En el sexenio de Ernesto Zedillo, pues se le dio la oportunidad de expandirse en sus áreas limítrofes a Estados Unidos y regalarle 22.500 millones de barriles a beneficio de este país, específicamente en el hoyo de la Dona. Aparte, pues esta declaración pasa por autoridades internacionales que delimitan pues los áreas limítrofes, el UNCLOS, que es quien regula a las naciones, sobre todo sus áreas limítrofes, pues su comparecer, su percepción acerca de todo esto, que ya Estados Unidos de sexenios anteriores ya tiene ahí manos puestas sobre estas aguas ya todavía mexicanas, pero que en ese sexenio de Zedillo pues ya estaban metiendo las manos ahí. Sí, hay derecho internacional para todo, pues no, un país no puede actuar individualmente, hay un derecho internacional. Yo creo que hay que esperar también a que llegue el presidente Trump ya formalmente a la presidencia. Por eso mi mención el día de hoy, porque él habló del nombre, nosotros también hablamos del nombre. Desde 1607 se llama América Mexicana, América del Norte. Entonces, hay que esperar también a que llegue a la presidencia, y de todas maneras hay derecho internacional, y yo sigo pensando que va a haber buenas relaciones con el presidente Trump. ¿En qué me baso? Pues en que hubo buenas relaciones con el presidente López Obrador, y tiene que haber relación de respeto mutuo, de colaboración, no de subordinación, y de respeto. Muy bien, Presidenta, pues ayer fue pues prácticamente obligado a presentarse ante un juez al exgobernador Graco Ramírez
por un supuesto desvío de recursos o mal manejo de recursos en su gobierno, donde supuestamente agarró dinero de los trabajadores para comprarse una camioneta. El tema es que quien está encargada de la dirección precisamente que regula o que maneja el dinero de los trabajadores se desistió el mismo día de ayer de la denuncia. Preguntarle sobre este tema también. Y ya de pasadita, hablando de expresidentes, fueron declarados non gratos en Venezuela Felipe Calderón y Vicente Fox por intervención, por tratar de intervenir en las elecciones precisamente de allá de este país. No tengo información del primer caso, no podría opinar. Y bueno, también no debo paso de declarar respecto al segundo. Paso, sí. Buenos días, presidenta. Buenos días a todas y todos. Preguntarle, con los casos de corrupción presentados en la mañanera pasada y estos casos de corrupción, ¿a cuánto asciende el daño al Infonavit por esos actos de corrupción y también cuántas familias, cuántos trabajadores han resultado afectados por estos esquemas corruptos? ¿Tienes la información, Octavio? Sí. Ahora, de estos que se presentan ahora y de los que se presentaron la vez anterior, si quieren hacemos el recuento y lo presentamos más tarde. En este contexto del Infonavit, en el Heraldo de México se publica una encuesta de QM Estudios donde el 60% de los encuestados avala esta reforma al Infonavit. ¿Qué representa este espaldarazo y insistir cuáles son los beneficios para las personas con esta nueva ley? Bueno, con la nueva ley, primero 2 millones de créditos ya a través del propio Infonavit. Se están disminuyendo los pagos y condonando en 2 millones de créditos, que por las características de los créditos cada uno tiene un tratamiento distinto. Mucha gente, y eso que el presidente López Obrador también hizo reformas, pero mucha gente se sigue quejando de que lleva años y años pagando y cada vez paga más y no termina nunca la deuda al Infonavit. Entonces, 2 millones ya están siendo atendidos. Para poder atender a los otros 2 millones, tenemos que cambiar la ley del Infonavit. Y hay un transitorio que se está incorporando para que se congelen sus créditos a partir del año pasado, es decir, de lo que estaban pagando en diciembre del 2024, y en muchos de ellos van a ser disminuidos, igual que en el caso de los primeros 2 millones. Eso es un beneficio muy grande para 4 millones de familias que tienen créditos del Infonavit, y 2 millones de ellas se van a beneficiar de manera inmediata gracias al cambio a la ley. Lo segundo es para todos los trabajadores que aportan al Infonavit, pues va a haber transparencia y va a haber viviendas accesibles, además del crédito individual al que pueden acceder. Y va a haber auditoría de los fondos, cosa que antes no, o que hasta ahora no puede haberla por las condiciones en las que está el Infonavit. La oposición, los adversarios se han dedicado a decir que queremos el dinero del Infonavit, pero es la cosa más absurda que hemos escuchado. El problema es que el esquema de funcionamiento del Infonavit pues se presta a estas formas de corrupción y se quiere erradicar todo este esquema para que realmente haya la construcción de viviendas, que es lo que quieren las y los trabajadores que aportan al Infonavit, y sigue manteniéndose el organismo tripartita a través del Consejo de Administración, donde participan empresarios y participan trabajadores, pero ya no como direcciones generales, sino hay una sola dirección transparente, auditable, para poder construir viviendas. En esta misma encuesta dice que el 49% sabe los beneficios, pero un 51% no sabe cuáles son los cambios que se contemplan. Ahora hay que recordar que el Infonavit atiende, si consideramos que más o menos la población que tiene acceso al IMSS es la misma del Infonavit, estaremos hablando del 50% más o menos, poco más,
de las y los mexicanos. Entonces el otro se interesan más, digamos, por las reformas aquellos que aportan al Infonavit. Por cierto, el martes vamos a presentar también algunas reformas para el FOBISSSTE. Vamos a presentar salud y también Martí Batres va a presentar varios temas relacionados con ISSSTE y con FOBISSSTE. Y para alcanzar el objetivo del 1.000.000 de viviendas en esta administración, ¿contemplan el apoyo de los profesionales inmobiliarios como de la CONADEVI o de la ADI, Presidenta? Pues la ADI más bien hace desarrollos habitacionales de alto costo. La CONADEVI hace de mediano, ya no hacen de interés social realmente, hacen de costo medio, digamos, pero se está buscando también a constructoras locales en donde pueda haber gestión en el tema de transporte. Así, a ver si pídanle a Andrés que les mande el original del ITDP. Sí, dieron un reconocimiento, se modificó el reconocimiento para transporte público y también al último periodo le tocó a Martí Batres, hay que decirlo, es para el periodo que estuve al frente del gobierno de la ciudad y 2023-24 que estuvo Martí, y obviamente pues al equipo de movilidad, a Andrés Layú, que fue quien coordinó la Secretaría de Movilidad, que ahora está en el área de trenes aquí en el gobierno federal. Dan el premio por los 500 trolebuses, por los teleféricos, el cablebús, el trolebús elevado, obviamente, y el sistema Ecobici, que gracias a su rediseño alcanzó un porcentaje mucho mayor de usuarios, contra 8%. ¿Qué tanta confianza le tiene la presidenta? Mucha confianza y algo, 79%. Abajo. Ahí están en las distintas áreas, abajo. Desde que la presidenta ganó las elecciones, el país está mejor. 71% considera que está. Las elecciones de todas maneras con los candidatos propuestos, por el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Están violando una resolución del Tribunal de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder, ¿cómo es? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, el tribunal ya había hecho una resolución en el sentido de que esos amparos no tenían ninguna validez porque estaban dentro del terreno electoral. Entonces, el amparo pues no es procedente. Entonces, la Corte no tendría por qué responder ante este amparo, ¿no? Hoy consulté con el ministro Saldívar y en el caso de la comisión, digo, lo tienen que decidir entre los cuatro, que por cierto tengo que informar, el licenciado Quijano ha estado con mal de salud y no ha estado asistiendo, que es importante que se sepa, ¿no? Porque hoy está funcionando con 4 la comisión. Estamos preguntando al Senado, que es el que tiene que atender cualquier problema, y le mandamos muchos saludos al maestro Quijano, ya está bien de salud y eso nos da mucho gusto, pero ha tenido algunos problemas, entonces no ha estado asistiendo en el último periodo y
pero es bueno que se sepa, ¿no? Por cualquier tema que pudiera salir. Entonces están funcionando con 4 la comisión. Vamos a preguntar al Senado, que es quien tiene que responder frente a alguna situación que no esté considerada en la Constitución o en las leyes, si se sigue funcionando con 4. Pero hasta ahora está funcionando con 4, ellos tienen que tomar una decisión sobre este tema, pero a consideración del ministro Saldívar, pues nos vamos con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya había establecido que en materia electoral pues estos amparos no son procedentes. Muy bien, y ya como tercera pregunta, acerca de las unidades habitacionales, todas las construcciones que se hicieron y que están abandonadas, que nunca se ocuparon, ahorita están en ruinas o las pueden estar ocupando gente que no debe. En el caso, por ejemplo, de Baja California, en Mexicali, pues hace 2 años, cuando hubo una crisis de migración de haitianos, pues se propuso que en algún momento podrían ellos ocupar, porque sí venían con la intención algunos de quedarse y trabajar y pagarlos, no querían que se los regalaran. ¿Qué va a suceder con ese tipo de construcciones? Sí, ya tenemos un plan, o el Infonavit más bien ya tiene un plan que lo preguntó hace rato Hans también y ya no cerré el comentario. Tiene un plan ya el Infonavit, que el objetivo es que se ocupen estas viviendas. En algunos casos están ocupadas de personas a las que no le pertenece la vivienda. Entonces estamos buscando un esquema también de desincorporación del Infonavit para que podamos disponer de esas viviendas, porque ahora pues son parte del patrimonio de los trabajadores y del Infonavit, por lo tanto, entonces tenemos que buscar algún esquema y se tiene que ver caso por caso también, pues que no vaya a ser que haya un trabajador que esté pagando por una vivienda que no está ocupando, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello ya lo está revisando Octavio y ya tenemos un plan y lo vamos a presentar pronto. Gracias. Buenos días a todos. Soy Mireya Cuellar del periódico La Jornada en Baja California. Presidenta, ayer hablaban de toda esta estrategia y esta campaña contra la drogadicción en el país y se parte de una premisa que efectivamente México pues no es un país que tenga un problema de drogadicción como en Estados Unidos. Sin embargo, hay estados como Baja California, por ejemplo, que sí tienen un problema grave de drogadicción. Por ejemplo, ahí incluso las autoridades de la Fiscalía han dicho que el paradigma ha cambiado. Antes se consideraba que la violencia del Estado estaba relacionada con el trasiego de droga. Hoy día la violencia del Estado está relacionada con el consumo local, con el conflicto entre todos los vendedores de droga que se disputan calle por calle porque hay una gran cantidad de consumo. Incluso hay un caso muy grave, me parece delicado, de una menor de 4 años en Mexicali que se intoxicó porque en su familia se consume droga. Sabemos que muchas de estas pastillas de droga hoy parecen dulces, son de colores rosas, azules. Entonces, además del programa que usted presentó ayer, que entiendo es un programa, es un estándar para todo el país, ¿hay algún programa especial para los lugares que sí tienen un conflicto de consumo y sobre todo, además que tienen pues después el problema también de la seguridad? Sí. El problema de los homicidios y otros delitos de alto impacto en Baja California tiene, digamos, varias causas, no solamente, sí tiene que ver con trasiego, también tiene que ver con venta local y también tiene que ver con algunos otros temas. Eso por un lado, ¿no? Para no dejar pasar el comentario. Segundo, ayer lo que planteé es que no tenemos un problema tan grave y particularmente de consumo de fentanilo. Eso no quiere decir que haya lugares en donde sí hay algo de consumo, aunque no tenemos la gravedad de los decesos por sobredosis de fentanilo que está viviendo particularmente las ciudades de Estados Unidos. Como explicó ayer el doctor Kersenovich, la manera de atenderlo es en 3 áreas. Uno, la prevención, que ayer lo que presentamos fue esta campaña integral para todas
las entidades de la República de prevención del consumo de las drogas en general y en particular del fentanilo. Segundo, la atención a aquellas personas que ya tienen alguna adicción, que en México es mayor la adicción a las metanfetaminas. Es todo el programa que se presentó, que parte de la línea de la vida. Ayer, por ejemplo, me decía Leticia Ramírez que hubo más personas que llamaron ayer, lo cual es bueno, quiere decir que estuvieron atentas a este número de teléfono y si tienen algún problema, pues llamaron. Y, digamos, funcionó el centro de llamadas, que era parte de lo que queríamos estar probando y va a seguir fortaleciéndose. Entonces, línea de la vida y se orienta a distintos lugares, desde los centros de integración juvenil hasta, dependiendo de las condiciones, pues directamente a un especialista que esté en el centro de llamadas o se orienta a los distintos lugares que hay en las entidades. Ayer presentamos varios centros de salud y hospitales que atienden problemas de adicción y en general de salud mental, que no es lo mismo, ¿no? Hay problemas de salud mental que no llevan adicciones, pero en general la mayor parte de las personas que tienen algún problema de adicción pues tienen algún asunto de salud mental. Entonces se tiene que atender y después es la rehabilitación. Entonces hay estados en donde pues hay que tener mucho mayor coordinación, como el caso de Baja California, con la gobernadora Marina del Pilar, para que la estrategia nacional pues se coordine con la estrategia estatal y pueda prevenirse, atenderse y rehabilitarse aquellos que ya han llegado a un centro de atención. Y después también había en Baja California, que se han dado pocos casos, pero se han dado, de la gente que tiene en la calle una crisis por consumo de droga. Por ejemplo, había un problema para obtener la naloxona, esta sustancia para contrarrestar los efectos de una sobredosis. Y aunque ya se hizo un programa piloto, muy recientemente decían que no había una aprobación de la COFEPRIS para poder importarla. Mi pregunta sería si ya hay algo… ¿Lo está trabajando la COFEPRIS? No sabré decirte si ya lo aprobaron o no, pero sí se está revisando. Y mi última pregunta tendría que ver con la contaminación en Mexicali. Presidenta, es un problema muy severo. Tenemos en la capital del estado de Baja California casi todo el mes de diciembre con una mala calidad del aire. No se mide el grado de ozono, pero sí hay una información sobre todas estas partículas, ¿no?, que se están respirando en Mexicali. Mexicali es prácticamente una olla, una cazuela, podríamos decir, está 8 metros bajo el nivel del mar. Cuando no hay viento en el invierno se queda toda esta inversión sobre la ciudad y la única recomendación hasta ahora, entiendo que es un problema de largo plazo y esas cosas pues no se solucionan de un día para otro, por supuesto, pero sin embargo solamente vemos todos los días, hay una alerta y hay una recomendación para que la ciudadanía se quede en sus casas, para que no salgan los niños a la calle, para que no se haga actividad física fuerte en la calle. Yo querría en todo caso llamar la atención sobre este tema que vive de contaminación que vive la capital de Baja California. Tijuana también tiene un problema, ahí también hay muchos de estos vehículos que se regularizan, que por un lado es muy bueno para la gente que necesita movilizarse hacia su trabajo, pero por el otro lado pues hay un problema de contaminación también porque son vehículos, la mayoría de ellos años atrasados y no hay un control de la contaminación. Entonces, bueno, sobre todo el caso de Mexicali lleva todo el mes de diciembre, todos los días, quizá 3 días le podría decir que se ha dicho que la calidad del aire es bueno, pero todos los días hay una gran cantidad de partículas en el ambiente que la gente está respirando sin saber qué hacer realmente. Le comentamos a la secretaria Alicia Bárcenas para que entre en contacto con la presidenta municipal y con la gobernadora.
Lo que tiene que hacerse normalmente es un inventario de emisiones, que ya, por ejemplo, se está avanzando en el caso de Monterrey, de la zona metropolitana de Monterrey. El asunto es cuál es la fuente. Primero, ¿qué contaminantes? Que eso se mide con una red de monitoreo. Y segundo, ¿qué provoca estos contaminantes? ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Y para eso se tiene que hacer un inventario de emisiones, en donde se mide, se calcula, se estima de dónde provienen estas emisiones. Pueden ser fuentes industriales, pueden ser fuentes móviles, pueden ser fuentes del polvo, PM10 particularmente, o de si se usa los esquemas de quema para la producción agrícola, también puede estar asociado a ellos. Entonces le decimos a la doctora Alicia Bárcenas que se ponga en contacto para atenderlo. Buenos días, Presidenta. Yufal Carolina, de Código Libre. Presidente, en otros temas, ¿nos puede confirmar si está próxima la salida del senador Adán Augusto Santiago como coordinador de Monera? De ser así, ¿quién lo sustituiría y cuáles serían las razones? No. Adán es el coordinador. Claro, lo deciden obviamente los senadores y senadoras del Morena, ¿no? Pero no, Adán es el coordinador. No, ni había escuchado ese rumor. Gracias por aclararlo. Son rumores. Presidenta, al cierre del mes de diciembre se reportó una caída en el empleo formal. ¿Nos puede comentar qué estrategia o con qué estrategia inicia el año su gobierno para acelerar el empleo formal y reducir el informal? Sí. A ver, normalmente en diciembre cae el empleo. Es un tema estacional que debe de atenderse porque muchas veces tiene que ver con contratos anuales que para no cumplir con todos los derechos que tienen los trabajadores se terminan los contratos. Y a veces es sencillamente por contratos anuales que antes de que termine diciembre terminan. Entonces, primero es algo estacional, todos los diciembres cae el empleo. Segundo, este año tuvo un mayor descenso. ¿A qué lo asociamos? Esencialmente a la terminación de las obras públicas. Refinería, Tren Maya, etcétera. La gran mayoría de estas grandes obras que generaron mucho empleo, particularmente en el sur-sureste, terminaron y nosotros tenemos planteado que inicien las nuevas obras. Normalmente es así, marzo, abril de 2025, entonces una parte se va a recuperar y la otra estrategia para el empleo es la vivienda. Justamente ayer lo comentábamos en la reunión que tuvimos, por ejemplo, Tabasco tiene una caída muy importante del empleo porque justamente Tabasco aportaba muchísimos trabajadores a estas obras de infraestructura. Entonces hay un programa de vivienda con el gobernador, en algunos casos son unidades habitacionales, en otros casos es vivienda rural, que lo vamos a levantar en este febrero para que pueda recuperarse una parte importante del empleo. Y la otra, pues evidentemente son las inversiones privadas. Una parte es la inversión pública y otra parte son las inversiones privadas. Evidentemente, siempre que hay un cambio de gobierno, y lo digo esencialmente por Estados Unidos, siempre se genera que esperan los inversionistas para invertir, pero nosotros el lunes tenemos la presentación del Plan México, que tiene ya un portafolio de inversiones muy importantes, incentivos para la inversión privada en los polos de bienestar y un esquema ya muy claro de cómo vamos a ir avanzando con el Consejo Empresarial que nos está apoyando, que coordina Altagracia, con el secretario de Economía, con Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda que ha estado apoyando mucho. Entonces se presenta el Plan México y hay muchas inversiones privadas que también están pendientes para este año.
Okay. Y en otro tema, ya se ha expresado interés en temas de tecnología y desarrollo, pero hasta el momento no se ha publicado un documento oficial o plan detallado que especifique las políticas exactas que implementaría en el tema de la inteligencia artificial. ¿Se ha tratado este tema más sobre la profundidad de cómo la regularización de la inteligencia artificial en México? Sí, es uno de los planteamientos de revisión que tiene la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que tiene planteado pues hablar con las personas que se dedican a estos temas desde la parte de desarrollo tecnológico e innovación hasta la parte más ética y que está siempre vinculada al desarrollo científico y tecnológico. Pero aún no tenemos ¿Y un planteamiento. un mensaje para la reunión que va a sostener hoy con los cónsules que va hoy aquí en Palacio Nacional? Sí, vamos a hablar del momento histórico que está viviendo México, de la transformación, de la autoridad que tiene hoy México moral, de lo que representamos para nuestro país y para el mundo entero, que es un proyecto que está dando resultados, un proyecto de transformación que está dando resultados, que dio resultados con el presidente López Obrador y que estamos dando resultados, y particularmente para las y los cónsules, pues toda la estrategia de apoyo a nuestros hermanos y hermanas migrantes y que pues lo que más pedimos, que es la esencia de nuestro proyecto, que es el humanismo. Que por cierto, ahorita que preguntaste el Senado, discúlpame, ya ven que hubo un documento que decía que se iba a levantar en armas. Bueno, no hemos encontrado la autoría de ese documento en el Senado. Ya ven que decían que… Y luego ya hay unos que dicen que lo escribió el presidente López Obrador, pero hasta lo aseguran. Todavía le pedí a la secretaria Rosa Isela que preguntara a las y los senadores quién lo escribió o cómo apareció ahí de pronto en un medio, y nadie sabe quién es la autoría de ese documento. Entonces, pues según esto existe el documento, lo he visto yo en las redes, pero quién lo escribió, cómo apareció, cómo, aún no se sabe. Y ya, como lo he dicho otras veces, dejen descansar tranquilo, que está escribiendo al presidente López Obrador. No sé si nos pudiera comentar Su libro. ¿Dado algún informe de los siniestros ocasionados en Los Ángeles? ¿Perdón? En Los Ángeles, si hay algunos connacionales en esta zona. Sí, ahora le pedimos una tarjeta, a ver si nos la pueden enviar. Particularmente el área de Santa Mónica está siendo exactamente. Les damos más información en un rato. Ya son 9:18. Ya nos vamos. Gracias, presidenta. Buenos días, Claudia Guerrero de Reforma. Sobre el tema de Donald Trump, quisiera preguntarle, él ayer afirmó que los grupos criminales son quienes aparentemente gobiernan en México. Desde su punto de vista, ¿a qué puede obedecer esta declaración? Si usted considera que hay un escalamiento o un endurecimiento en las críticas de Trump hacia México y su gobierno, si esto puede afectar la relación bilateral, generar tensiones o hay un riesgo de ruptura. No, pues por eso comenté que con el respeto debido siempre, pues a lo mejor ayer tuvo una mala información y piensa que todavía gobierna Felipe Calderón y García Luna. En México gobierna el pueblo, porque la presidenta fue elegida por el pueblo de México. Y estamos atendiendo el problema de la inseguridad. Y repito, yo pienso que va a haber una buena relación. No veo por qué pueda haber una mala relación. Yo creo que
el presidente Trump tiene su manera de comunicarse. Pero es una acusación grave, ¿no, Presidenta, decir que el narco gobierna en México? Sí, pero es falso. Es falso. En otro tema quisiera preguntarle, Presidenta, a pesar de los esfuerzos que ha realizado el gobierno federal desde el sexenio anterior y en esta administración, prevalece la venta de huachicol en algunas de las autopistas de las carreteras del país. Preguntarle si tienen detectada esta actividad ilegal, si tienen contemplado realizar algún operativo especial, ¿cómo van a enfrentar este problema? Estamos trabajando el tema del huachicol, que obviamente disminuyó muchísimo desde que Octavio estuvo en Pemex y con el presidente López Obrador, aunque todavía hay un porcentaje. Entonces, se está atendiendo de diferentes formas, con la CEA, con Profeco, en caso de que gasolina ilegal se esté vendiendo a las gasolineras, por eso es Profeco, y también lo que tiene que ver con la intermediación de almacenamiento y distribución de combustibles, en el caso privado. Se está atendiendo obviamente desde Pemex, logística, los hoteles, los aeropuertos y Mexicana de Aviación. Están los adversarios de la oposición así, pero ya tronó Mexicana, ¿no? Que la presidenta del informe de los recursos públicos, no hay aviones, ya se acabó. Pues no, Mexicana tiene larga vida. Mexicana de Aviación es la línea aérea del pueblo de México. Y hay una revaluación porque se acabó una parte del contrato de renta, entonces está haciendo un proceso de evaluación en lo que llegan las nuevas aeronaves, en el periodo que estuvo operando Mexicana, como cualquier empresa, cuáles fueron las líneas más rentables, cuáles fueron las líneas menos rentables, cómo hacer el nuevo plan de negocios aprovechando este periodo que terminó la renta de estas aeronaves. Eso es todo, no hay más que eso. Lo que ellos quieren es que se nos olvide qué pasó con Mexicana de Aviación y todas las empresas del Estado. Y eso hay que estarlo recordando permanentemente. Las vendieron, ahí sí hubo fraudes. En el caso de Mexicana dejaron en el desamparo a los trabajadores, declararon la quiebra y quien recupera, le da una alternativa a los trabajadores. Mexicana de Aviación es el presidente López Obrador, se crea una empresa que está en la Secretaría de la Defensa Nacional y la empresa está bien, nada más que en este periodo, cuando se terminó el periodo de renta de estas aeronaves, pues toman una decisión que me parece muy acertada, decir, a ver, está empezando el año, vamos a ver cuántas aeronaves recuperamos de su renta, cuáles son las rutas que vamos a seguir. El día de hoy me lo van a presentar, pero todas las empresas, Tren Maya tuvo también venta de boletos récord en vacaciones, fue muy visitado, y los hoteles que ya están funcionando también tuvieron una ocupación importante. Entonces no se preocupen los adversarios y menos se preocupe el pueblo de México. Mexicana tiene larga vida. Gracias, presidente. De que se está complicando el reembolso para pasajeros que ya habían pagado. Sí, pero que no se preocupen, además hay que ver qué redes sociales también y qué tan cierto es todo lo que plantean. Nosotros hemos estado revisando, porque constantemente revisamos todas estas tendencias que suben particularmente en la red X, que por cierto cada vez se usa menos, la red X, también tenemos informes sobre ello. Muchas de estas tendencias se levantan a partir de troles, de bots, que muchos de ellos vienen desde narcopresidente, narcocandidata, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cuentas
incluso que son cuentas nodo, a partir de las cuales se generan todos estos esquemas, ¿no? Entonces hay que ver qué tan cierto es esto de no reembolso. Si hay algún caso se va a reembolsar, que no se preocupen. Y no, si mañana se puede y si no el lunes, presentamos el resultado de todas estas entidades públicas que hoy son empresas ubicadas en la Sedena y cuál es su plan hacia el futuro, incluida Mexicana de Aviación. Presidenta, ya nada más sobre el tema del Infonavit, quería consultarle si dentro de las pesquisas que están realizando en la institución tienen contemplado investigar al senador Alejandro Murat. Principalmente es importante que se mencione esto que está mencionando el director del Infonavit, se dio principalmente por estas direcciones generales de empresariales y de representantes de los trabajadores, que eso no quiere decir que sea el sector empresarial, son muchos de los representantes que estuvieron ahí que hicieron estos negocios al amparo del recurso de los trabajadores. Y también no hablamos mal de los sindicatos, sino de algunas personas, representantes sindicales que estuvieron en los puestos del Infonavit, que vieron la posibilidad de hacer negocios y hicieron negocios, ¿no? Entonces, porque esa es parte de lo que estamos planteando con la modificación a la ley del Infonavit, que resulta que el director general del Infonavit tiene muy pocas facultades y tienen muchas más facultades estos representantes que no se les audita. Entonces, lo que se está planteando es que tenga facultades el director general del Infonavit, que al tener facultades también tiene evidentemente responsabilidades, que haya el organismo tripartita del Consejo de Administración y que sea transparente y auditable y que se construyan viviendas, que es el objetivo del Infonavit, y que se resguarde el fondo de ahorro de los trabajadores a través de la vivienda con la CNBB, que es quien regula, y no con estas, algunas de estas SOFOMES y no sé, que algunas están reguladas por la Comisión Bancaria de Valores y otras no. Entonces, lo que queremos es transparencia, cumplir que los trabajadores puedan tener el sueño de una vivienda bien hecha, digna, y que se acabe esta corruptela relacionada con estas representaciones que han hecho negocios al amparo, pues, del poder que tienen. Por eso la denuncia que se presenta es a quien resulte responsable, pero sí hay que decir que es principalmente estas direcciones que se ponen de acuerdo además y hacen estos negocios que presenta Octavio, que es una barbaridad. Pues esto ya le corresponde a la Fiscalía, pero a nosotros nos corresponde decir por qué se está cambiando la ley del Infonavit, lo que encuentre el Infonavit de actos de corrupción, pues presentarlos debidamente ante la Fiscalía, porque resulta que tampoco, o sea, la auditoría interna del propio Infonavit pues son ellos mismos. Entonces, por eso se está cambiando la ley, y que la Auditoría Superior de la Federación puede estar haciendo auditorías de manera permanente para que pues no se caiga en estas circunstancias. Bueno, ya son 9:30, ahora sí nos tardamos muchísimo. Vamos a cerrar con ¿quién es quién? Las mentiras. No, ya no es quién es quién, con detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Las ciudadanas y los ciudadanos tenemos el derecho a recibir información veraz y, sin embargo, medios de comunicación, comentaristas y hasta políticos de oposición promueven desinformación, mentiras y tergiversaciones. En Infodemia MX detectamos que desde enero de 2020 se reciclan mentiras sobre falsos gasolinazos y, paradójicamente, quienes propiciaron el alza de los precios de los combustibles en gobiernos anteriores
Hoy mienten denunciando falsos aumentos de los precios de las gasolinas, con un coro de medios y comentaristas que se esfuerzan por tergiversar la realidad. Además, quienes en el pasado privatizaron las empresas del Estado, hoy las atacan con mentiras luego de que volvieron a ser de todas y todos los mexicanos. ¿Qué intereses hay detrás de estas mentiras? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Falsos aumentos en el precio de la gasolina y ataques contra migrantes son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó la primera semana de 2025. 1. El 2025 inició con un gasolinazo. Déjenme decirles lo que Morena nos trajo de regalo de Reyes para este 2025. Primero, un aumento en el precio de la gasolina, que ahora anda en algunos lugares hasta en 27 pesos por litro. No es un gasolinazo. Es un… llámelo como usted quiera, es año nuevo y tiene usted la libertad de llamarlo como quiera, pero dicen que no es gasolinazo. ¡Mentira! Medios de comunicación, comentaristas y usuarios de redes sociales aseguraron falsamente que el aumento en el impuesto especial sobre producción y servicios provocará un incremento en los precios de la gasolina. El 3 de enero de 2025, el titular de la Profeco, Iván Escalante, aclaró que el precio de la gasolina regular en términos reales disminuyó un 0.4% en los primeros 3 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, la Procuraduría Federal del Consumidor anunció que colgará lonas en establecimientos con precios elevados de los combustibles con la leyenda "Se vuelan la barda". 2. Los diputados de Morena votaron en contra de mantener la gasolina por debajo de los 20 pesos. ¡Mentira! En ninguna sesión de la actual legislatura de la Cámara de Diputados se discutió o votó alguna iniciativa o reserva que propusiera que la gasolina costara menos de 20 pesos. 3. Mexicana de Aviación está en quiebra y tiene crisis de pasajeros. Bueno, pues el gobierno se concentra sus prioridades, a todas luces equivocadas, en carritos eléctricos, trenes, aviones o líneas aéreas que fracasan. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 26 de diciembre de 2024, se informó que la Aerolínea Mexicana de Aviación transportó de enero a diciembre de ese año a 382.011 pasajeros. Además, durante el 2024, la aerolínea tuvo un aumento de pasajeros progresivo mes con mes y sus operaciones pasaron de 1.656 en el primer trimestre de 2024 a 1.958 en el cuarto trimestre de 2024. 4. Un coronel de la Sedena estuvo presente en un evento de Cualcomán, Michoacán, en el que la presidenta municipal agradeció a un miembro del crimen organizado. ¡Mentira! La fotografía que circula en medios de comunicación no corresponde al evento realizado en Cualcomán, Michoacán, del 27 de diciembre, sino a un evento anterior del 10 de diciembre en el que se conmemoró el aniversario 193 de la Constitución de Cualcomán como municipio. 5. Los responsables del atropellamiento masivo de Nueva Orleans son migrantes. ¡Mentira! El FBI identificó el 1 de enero al presunto responsable del atropellamiento de Nueva Orleans como Shamsud Din-Jabbar, de 42 años, un ciudadano estadounidense residente del estado de Texas. Muchas gracias. Hasta la próxima, Presidenta. Vámonos. Adiós.